estamos a pocas semanas del verano, de ese momento en que nos quitamos la ropa para ir a la piscina o a la playa. Bueno, pues muchos deciden y muchas prepararse cuidando su alimentación y haciendo ejercicio, pero también hay otros que añaden unos cuidados extra. Por ejemplo, si le podríamos decir que el bisturí. Podemos decirlo, Vanessa, buenas tardes de nuevo, porque fíjate, hasta un 40% llegan a crecer las visitas a las clínicas de estética en estas fechas. Unos pasarán por el quirófano, otros directamente van a solucionar lo que quieran solucionar con tratamientos estéticos en las clínicas, pero en cualquier caso, la pregunta, Marta Suárez, médico, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Llegan a tiempo? ¿Van a llegar a tiempo? Llegan. Si nos ponemos manos a la obra, llegan. Aunque debería ser algo para cuidarse durante todo el año, porque deberíamos hacerlo por salud también, cuidarnos a todos los niveles. Pero bueno, llegamos a la operación bikini. Marta, quienes van hasta tu consulta, ¿saben realmente lo que quieren o muchas veces tienen una pequeña idea, pero luego contigo se dejan aconsejar, se dejan orientar? ¿Qué es lo más demandado? La verdad es que conmigo sí que se dejan aconsejar. Ellos te cuentan cuál es su preocupación y pueden pensar que es grasa localizada y yo les aconsejo, pues bien, a lo mejor también nos interesaría perder peso, empezar con unos hábitos saludables, sí, con ejercicio y demás, y les acompañas en el proceso para que, viéndose los resultados, es como un círculo vicioso en el que cuando tú te vas viendo mejor, te incentivas y aún te cuidas más. Entonces, esto de hacer que procesos que por sí mismos también tendrían resultados, resulta muy beneficioso cuando les aportas un extra. Claro, la ética en cualquier disciplina es necesaria, pero en estos casos, sobre todo, Marta, también, ¿no? El hecho de que llegue una persona con una idea bastante desacertada de lo que puede permitirse físicamente a través de una operación, me imagino que también es importante decirle a ese paciente, oye, esto no te lo puedes hacer. Sí, es muy importante no jugar con la salud, como siempre hemos dicho, y que haya una ética profesional. Entonces, si hay alguien que no lo necesita, no lo necesita. O saber aconsejar cuál es el tratamiento, porque te hablan de productos y de aparatos, pero lo que puede ser el aparato maravilloso o el producto maravilloso para ti, para ella no, porque no es su indicación, porque se puede estar muy delgado y tener celulitis y no tener nada de exceso de grasa, pero a veces va acompañado y entonces se consigue combinando tratamientos, que al final, tratamientos y disciplinas, claro. Porque, decía Silvia, parece que llega este momento del año y es cuando más, sí, o el porcentaje es mayor de las personas que deciden cuidarse. ¿Por qué realmente o por qué crees que no se hace durante el resto del año y hay estos meses de una mayor demanda? Sí, además afecta a todos los planos, ¿vale? También al de la medicina estética facial y demás. ¿Por qué? Primero porque empieza la temporada de bodas, bautizos, comuniones y eventos, y entonces queremos estar estupendas para esto, porque sale el solecito y en Zaragoza la gente no se queda en casa, entonces salimos todos a la calle. Y parece que cuando hace frío, hace peor tiempo, no apetece tanto. Entonces llega la hora de ponerte el cambio de ropa, de salir un poco más, hacer más vida social y nos apetece vernos bien. Bueno, pues vamos a ver cuánto tenemos que tener antes de plantearnos una de estas operaciones, porque vamos a ver las tarifas. ¿Cuánto cuestan aproximadamente estas operaciones? La más demandada de todas las operaciones a lo largo de todo el año, no tiene una estacionalidad, la vamos a encontrar en cualquier momento del año, es la operación de pecho. En el caso de los aumentos, estamos hablando de una horquilla que va entre los 4.500 y los 6.000 euros, implantes aparte. Ahí también hay diferentes modalidades, eso es asunto aparte. La reducción, bueno, pues esta misma tarifa, pero evidentemente sin los implantes. La liposucción, bueno, pues estamos hablando de entre 3.000 y 4.000 euros por zona. A partir de ahí ya cada cual que vaya haciendo sus conclusiones. También, otra que se está poniendo muy en boga, la de los párpados, la blefaroplastia, que es concretamente, corrígeme Marta, es esta zonita de aquí. No, y la de arriba, la de arriba, todo también, esto. sí. Ahora mismo es una de las que más demandadas. Porque no se ha hecho una prevención previa. Ahora mismo tendemos muchísimo a la medicina preventiva y regenerativa, y entonces hay tratamientos para evitar tener que llegar a esto o para retrasarlo lo más posible, para acompañarnos en nuestro envejecimiento. Solo que cuando el párpado ya está caído en exceso,
pues por la gravedad y porque la piel va adelgazando, pues ya no nos queda otro remedio que la cirugía. Una cirugía que, por ejemplo, si estamos hablando de la nariz, de estas rinoplastias, llegaría a los 6.000 euros aproximadamente. En muchas ocasiones se toca hueso y eso, evidentemente, al final pues complica las cosas y también eleva el coste. En alguna ocasión hemos estado hablando sobre este tema, Marta, y nos decías que la gente a veces lo que os lleva hasta las clínicas son imágenes suyas, fotografías suyas, ¿no? Antes se llevaban de famosos, pero ahora lo que se lleva son fotografías de uno mismo con filtros de Instagram y os piden ese mismo resultado. Sí. Sí, y además rápido y pronto, y que no se note, pero que se note, obviamente. Sí, se tiende muchísimo a los filtros porque al final te ves muy bien y te lo llegas a creer. Entonces, claro, la imagen que tienes en el espejo, pero yo creo que eso también está pasando un poquito y que estamos tendiendo a hacer medicina regenerativa y preventiva. Para no tener que llegar a rellenar y tener esas caras hinchadas que no nos gustan. Vamos ahora, creo que hemos estado en una clínica. Sí, hemos ido a una clínica porque hemos querido vivir en una de estas clínicas. ¿Cómo se están llevando estos meses de mayor actividad? Vean. Para muchos, marzo es la línea de no retorno de su físico. Llega el momento de tomar medidas. Ahora es el momento de la operación bikini, el miedo a descubrir el cuerpo, y entonces es cuando los y las pacientes empiezan a preocuparse por lo que van a mostrar, lo que van a enseñar, y entonces es cuando dan un paso adelante y toman acción para mejorar aquellos aspectos del cuerpo que no les gusta. Y eso se deja notar en el aumento de visitas a los cirujanos estéticos. Un 40% más de visitas, sí. Es la época, empieza en enero y termina en mayo, junio, y ya otra vez vuelve a descender con los meses del verano. Hagan sus cuentas. Si vamos hoy a la consulta, ¿cuándo podemos lucir palmito? Dentro de 15 días, si se agiliza el preoperatorio, todas las pruebas que son necesarias y tenemos ya hueco en quirófano, dentro de 15 días ya puede estar operada, y más o menos un posoperatorio de un mes de cuidados específicos de la cicatriz, del tejido que está operado, pero en un mes ya puede llevar una vida normal. Las temperaturas irán subiendo progresivamente en las próximas semanas y eso complica algunos posoperatorios. Es inconveniente en aquellas cirugías en las que precisan un material específico como fajas o cualquier prenda que dé calor, y recomendamos hacerlo antes de que llegue el verano. ¿Y cuáles son las cirugías más demandadas en primavera? La cirugía de pecho es la cirugía omnipresente todo el año, esa está todo el año. En estas fechas nos preguntan más por liposucción, lipedema, en definitiva tratar la celulitis, el aspecto de las piernas o del abdomen, eso es lo que más preocupa ahora de cara al verano. No olvidemos la blefaroplastia o cirugía de párpados, una técnica a la que se apuntan tanto hombres como mujeres. Sobre todo decíamos que es cuando más preocupa ahora de cara al verano, pero me gustaría retomar esos tratamientos preventivos. Marta, ¿cuándo y por qué? ¿Cuándo tenemos que empezar o qué tenemos que tener en cuenta? Dependiendo de cada edad, pero desde bien jovencitas, que hablábamos que antes nos decían que no te tenías que poner cremas ni contornos porque si no cuando fueras mayor, ahora es al revés. No conviene saturar la piel, pero una adolescente sí que debería tener su crema de protección, su cremita y su contorno adecuado a su edad. Cambiamos a partir de los 30, que ya empezamos a perder colágeno, y entonces se trata de ir acompañando al envejecimiento con diversos procedimientos no invasivos, es decir, que no van a cambiar rasgos, que lo que van a hacer es vernos mejor y cuidarnos, igual que nos cuidamos con la alimentación, la hidratación, el ejercicio, pues también a nivel cosmético, porque lo que antes eran 70 años y era una persona mayor, ahora es alguien joven y no queremos vernos mal. Pues detrás de las operaciones de estética en estas fechas confluyen factores también psicológicos que vamos a analizar ahora con el psicólogo, con Jesús Padilla. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Bueno, hablábamos en este caso con Marta, con nuestra invitada, que pues que hay ocasiones en que estas personas que requieren ese cambio, que están interesadas, llegan con esos filtros que decía Marta, dice, es que muchas veces nada tiene que ver con la realidad o con lo que realmente necesitan. Hay falta de realismo en algunos pacientes.
Muchas veces habría que ver cada paciente en cuestión, ¿no? Pero muchas veces podríamos ver esa distorsión de la imagen en otras personas, a través de redes sociales o incluso con la propia comparativa entre la sociedad, ¿no? Habría que tener en cuenta un poquito qué es lo que queremos y realmente qué es lo que podríamos, ¿no? Para mí, y muy importante, es conservar siempre una autoestima sana en la cual no dependamos de la imagen de los demás y hacer nuestra propia imagen. Jesús, buenas tardes. Hay operaciones, como por ejemplo las rinoplastias, en las que hay que tomar medidas psicológicas, por decirlo de alguna manera, porque claro, ocurre que va a cambiar tu expresión, va a cambiar el reconocimiento que tienes de ti mismo. Cuando te veas en el espejo hay gente que no se reconoce después de una rinoplastia y claro, son procesos psicológicos que hay que asimilar. Hay que asimilar y hay que aceptar que cuando nos veamos al espejo no seremos el mismo del que nos fuimos al preoperatorio. Es muy importante ver que va a haber un cambio sustancial en nuestra expresión, en nuestra fisonomía, y luego pues podría venir también ese cuadro psicológico de no reconocernos. Es muy importante tener en cuenta estas variables antes de pasar por una cirugía estética. No sería nada raro acudir a un psicólogo o una psicóloga por estas situaciones, ¿no? Esa falta de reconocimiento a nivel personal de no reconocernos delante del espejo. Y esto genera pues muchas veces cuadros de ansiedad que habría que trabajar. Jesús, también tenemos la otra parte, en aquellas ocasiones en las que acudimos porque puede haber un complejo, porque no nos encontramos bien con nosotros mismos y al final, después de esa intervención o de ese tratamiento, todas las consecuencias psicológicas son positivas en la persona. Son favorables y siempre que venga una cirugía para mejorarnos, ¿no? Que sea bienvenida. Lo que sí que hay que tener en cuenta muchas veces a qué nos exponemos. Muchas veces cualquier cambio de físico, ¿no? O esa mejora, ¿no? Sustancial, siempre que sea bien acogida y nos aporte y no nos reste, pues siempre es positiva. No hay una dicotomía, ¿no? No todo es blanco, no todo es negro. Siempre hay que tener en cuenta también aspectos claves, ¿no? Sobre todo la autoestima, ¿no? Cómo teníamos la autoestima antes de empezar el pensamiento, ¿no? de entrar por un quirófano, a cómo la tenemos después. De hecho, Jesús, hay algunos países en los que, bueno, en España concretamente también tienes que tener 18 años para someterte a algunas operaciones de cirugía estética, precisamente por ese componente psicológico. ¿Sería necesario en algunos casos exigir un examen psicológico antes de someterte a determinado tipo de operaciones de estética? Bueno, aquí entra un poquito también la ética, ¿no? Personal, ¿no? Y la ética también social. Exigir una obligatoriedad para pasar por un quirófano, pues dependiendo un poquito también de la propia ética médica, ¿no? De la cirugía. Para mí es importante que se pueda valorar siempre a la persona que va a entrar en ese quirófano cómo es su estado de salud a nivel, pues sobre todo emocional, ¿no? El por qué o el para qué lo va a hacer, ¿no? Siempre que sea a nivel personal y no le influya el contexto más inmediato, para adelante. El problema está cuando, como decíamos al principio, cuando son figuras distorsionadas, lo que vemos en redes sociales o incluso en la propia sociedad. Yo siempre abogo por un poquito por el envejecer de una manera saludable, ¿no? Y yo creo que las arrugas es sinónimo de alegría, ¿no? Jesús, pues una vez más, muchísimas gracias por atender a Conexión Aragón y nos quedamos con todos esos detalles, toda esa información. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, Marta, vamos a ir acabando, pero antes de concluir queríamos hablar de algo como son los injertos y que ahí, por ejemplo, son los señores los que más suelen acudir a ponerse pelo. También sí, estas fechas. Y las mujeres también, porque con la alimentación que llevamos, los niveles de estrés, se caen muchas zonas localizadas de pelo y entonces es algo que llevamos muy mal. Ellos también están entrando también en el mundo de la medicina estética, pero sobre todo lo que sigue siendo lo básico para ellos es el tema del pelo, que aún les preocupa mucho. Y entonces el tema de los injertos, también hecho con seguridad y con la máxima profesionalidad, pues a mí es algo que es verdad, que si va a ayudar a que tu autoestima se mantenga bien, a mí me parece perfecto. Marta, nos vamos a quedar con todos esos consejos, cuidarse por fuera y por dentro. Y sobre todo esos tratamientos preventivos que nos explicabas para ir cuidándonos a lo largo de, bueno, pues de las diferentes etapas de nuestra vida y sobre todo vernos bien, conocernos y estar contentos con todo ello. Gracias, Marta. Muchas gracias también a ti, Silvia. Gracias.